Bien, jóvenes, continuando entonces con nuestro tema de periodismo, hablemos de la noticia. Hemos hablado que la parte principal de un periodista o un periodista, su deber es informar. Más que todos los periodistas lo que informan son noticias, nos dan noticias. Pero, ¿qué es la noticia? La noticia es aquella que está compuesta por un titular y el cuerpo. El titular es como decir el título, la parte principal, lo que llama la atención. Por ejemplo, supongamos que ya llegan las vacunas, se pone, ¿no? El titular. Llegaron las vacunas para el Perú. Ese es el titular, lo que más llama la atención. Y de ahí ya viene el contenido o el cuerpo, ¿no? O de repente el 30% o el 2% de la población se vacunaron. Ese es el título, es la noticia, lo que va a llamar la atención, es como decir el flash informativo. El objetivo de la noticia es comunicar de manera directa un hecho nuevo a través de una estructura rígida, en la que el primer párrafo se concentra lo más importante. La capacidad expresiva está más limitada en este género que en los restantes. Por ejemplo, en una noticia, lo que se quiere es que esté bien expresada todos los detalles de acuerdo a una noticia que se da, ¿ya? Es limitada, la noticia no tiene que ser muy larga ni muy corta, o sea, normal, dar un enfoque para que el lector pueda enterarse. No puedes dar una noticia incompleta, a medias, tiene que estar una noticia completa, con los datos, todos los datos que se debe de dar acerca de esa noticia. Por ejemplo, si yo pongo una noticia, a ver, ya, supongamos de un accidente X, un accidente de tránsito, ya. Coloco el accidente de tránsito, tantas personas, o si no el titular de repente, accidente de tránsito deja tantas personas heridas. Entonces yo empiezo a describir la noticia y colocar, ¿no? En el lugar tal, a horas tal, la empresa tal, ocurrió el siguiente hecho, por decir, ¿no? Cuáles fueron las causas del accidente, las consecuencias que vendría a ser la cantidad de heridos, dónde están hospitalizados y su relación de heridos. Esa es una noticia completa. Pero ¿qué pasa si yo solo pongo accidente deja tantos heridos y no sé en qué lugar, no sé qué empresa, y no doy una relación de heridos? Entonces esa noticia está incompleta. Y yo lo que tengo que dar es una noticia completa, de una estructura bien rígida, donde se tiene que concentrar lo más importante de esa noticia, sin desviarme del tema. Si voy a dar la noticia del accidente, tengo que decir acerca de ese accidente y sin desviarme que si la empresa tenía más compañías o otras cosas, ¿no? No desviarme del tema muy extremadamente, sino siempre hablar de la noticia con hechos concisos y hechos reales. La noticia se caracteriza por los titulares, como les he dicho, tiene que tener su titular, que es el título, o algo que llame la atención al lector. Cuando se pone el titular, el lector al mirar el titular tiene que decir, ah, ok, yo quiero comprar este periódico porque la noticia pues me llamó la atención. O cuando escuchas los titulares, ya tienes una idea de qué va a tratar esa noticia, más o menos de qué va a tratar el contenido o el cuerpo de esa noticia. Esa es la idea, ya en una noticia. Bien, hablemos ahora acerca de la crónica. La crónica es un relato que recrea un acontecimiento enmarcado en un espacio y en un tiempo. Y se trata de una narración ligada a la actualidad, ¿ya? Ligada a la actualidad bueno, en este caso cuando hablamos de las crónicas, la crónica siempre va a estar ligada a la actualidad. Entonces, siempre se tiene que ver más que todo el lugar de los hechos, dónde se está desarrollando esta historia, dónde ha sido la historia y sobre todo los detalles de los ambientes y las descripciones, ¿ya? En el caso de las crónicas pueden ser cortas o pueden ser largas. Entonces, lo que se quiere en la crónica es enmarcar bien el espacio, el tiempo, es como decir, dar una narración exacta. Por ejemplo, si hablamos de una crónica periodista,
Ya, a ver, imaginemos ya, cuando se dan los desayunos presidenciales, ya, bueno, los desayunos electorales en este caso, para elegir al presidente. Entonces pones, por ejemplo, empiezas a narrar una crónica, ¿no? El candidato X salió desde su casa, salió hacia el restaurante o hacia el local donde se desarrolló el desayuno electoral con todos eh, sus congresistas postulantes, ¿no? O con todos sus congresistas aspirantes al Congreso, se reunieron desde muy temprano. El lugar a donde se dirigieron era de repente el restaurante de un hotel llamado Posada del Inca, supongamos también, ¿no? Se encontraba el lugar decorado con flores, donde al parecer todas las personas llegaron acompañadas de sus parejas, estaban en un lugar cómodo. El desayuno constaba de 2 panes, una mantequilla, una taza de leche, una taza de café. Tenían alternativas para escoger entre jamón, tenían de repente pequeños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la crónica es empezar a detallar o a narrar todos los acontecimientos paso a paso, o sea, indicando el lugar donde se ha dado, donde están los hechos y la inclusión de los detalles del ambiente. Ahí tú detallas todo. Si yo te digo, detállame una crónica ahorita de lo que estás haciendo, tú dirás, ¿no? Hoy siendo bueno, la hora que es, ¿no? Siendo las 6 de la tarde, entonces nos encontramos haciendo las clases del curso de técnicas de comunicación escrita. El ambiente en el que yo estoy realizando estas clases es un ambiente cerrado, donde es un ambiente cerrado que tiene un cuadro, una decoración eh, con, con un estante con mis libros, mis cuadernos. Tengo una computadora marca Samsung. Tengo también mi celular con el que estoy trabajando. Al lado derecho tengo la impresora y empiezo a detallar todo ese ambiente de trabajo. Esa es una crónica. La crónica es la narración, pero de los hechos, indicando el lugar. Yo me encuentro haciendo clases aquí en el distrito de Santa Rita de Siguas o me encuentro en el distrito de Iray. Estoy empezando a hacer una crónica indicando los hechos, indicando lo que estoy haciendo, indicando todo lo que tengo a mi alrededor. Estoy describiendo cada detalle de mis ambientes. Esa es la crónica, describir con cada detalle. Por ejemplo, te dice, escríbeme una crónica de una actividad de la empresa. Entonces tú dirás, ¿no? La actividad por aniversario de la empresa se celebra el día tal. Desde muy temprano, desde las 8 de la mañana, se reunió el señor director de la empresa tal con sus asesores o con el directorio de la empresa y se fueron a tomar un desayuno en el Hotel Posada del Inca, el cual es un campo abierto con muchos detalles, donde les da un ambiente más cálido, más fresco para poder tomar ese desayuno, el cual consistía en una taza de té, 2 panes, mantequilla, etc. Entonces empiezo a detallar. Esa es una crónica desde muy temprano para una empresa. Espero que esa parte de la crónica haya quedado claro. Esa es la crónica. Y si yo lo quiero convertir en una noticia, entonces voy a poner, empresa X celebró el 150 aniversario de creación. Y ya pongo, ¿no? La empresa celebra su aniversario con todos sus colaboradores de la empresa, el cual empezó desde muy temprano con un desayuno y luego pasó su acto cívico central y deseamos muchos parabienes, etcétera, ¿no? Ya está dando una noticia, dónde se desarrolló y de repente si es que hay un plan de actividades lo da a conocer. Esa es la noticia y la crónica es detallar paso por paso, parte por parte, ya especificando todo lo que es el lugar, los hechos, los ambientes y las descripciones, todo lo demás. Ahora, veamos, ¿qué es un reportaje? El reportaje es el que existe una documentación y contextualización de los hechos, ya que trata de explicar en profundidad las claves o el contexto de un hecho noticioso. Para ello intercala testimonios, temas, que le permite evitar la monotonía. En este caso, en un reportaje,
tú quieres sacar, ya yo voy a sacar un reportaje sobre el aniversario de la empresa X. Yo ya he contado mi crónica, ya he dado la noticia, pero el reportaje, yo agarro y hago un reportaje por aniversario y digo, la empresa X celebra su aniversario por sus tantos años de creación, entonces, y por este motivo vamos a hacer un reportaje. Nos encontramos con el señor eh, Juan, digamos, ¿no? Que es director del área de recursos humanos, el cual nos ha manifestado que se siente muy contento y que en estos últimos tiempos la empresa ha crecido o ha aumentado sus ventas en un 20%. También dentro de este reportaje hemos querido tomar algunas tomas, ¿no? Sobre lo que se está llevando a cabo en este aniversario. Es decir, estás haciendo un documento, un contexto con hechos, donde explicas con profundidad de repente algunas claves, hechos, pero tienes testimonios de quiénes, de los participantes o de los accionistas de la empresa que quieren dar de repente alguna manifestación. Estás haciendo un reportaje y con eso, con la información que tú has recabado de otras personas, que tú has grabado, es donde empiezas a dar la noticia. Bueno, en este caso no es noticia, es un reportaje que estás haciendo, ¿no? Entonces ya de repente narras hechos históricos, de repente diciendo, no, ya hace tantos años la empresa inició con una sola persona en el directorio y hoy en día la empresa ha crecido, ya tiene 2, 3 sucursales. Entonces vas contando un poco más que toda la historia, cómo se ha ido desarrollando, en este caso, la empresa. Y eso es el reportaje. Ya te basas con documentos, con hechos, con testimonios y empiezas a informar. ¿Ya? Ahora, en lo que es la entrevista. Hablar de la entrevista es una parte ya, digámoslo, algo muy conocido, algo que se da bastante, que ustedes tal vez han escuchado muchas veces. La entrevista es una conversación informativa con un personaje cuyo testimonio es relevante dadas las circunstancias determinadas y debe incluir una fotografía, en este caso del entrevistado, un destacado con el nombre, profesión, características del mismo y una breve referencia bibliográfica según el contenido. Puede ser informativa, de personalidad mixta y según el formato pregunta-respuesta, indirecta, cuestionario o de profundidad. Una entrevista, en otras palabras, es cuando tú te diriges a una persona, ¿ya? Yo voy a entrevistar, por ejemplo, voy a entrevistar al alcalde del Cusco. Entonces yo le digo, ¿no? El señor alcalde, bueno, cuando voy a decir entrevistado, entrevista al señor alcalde de la ciudad del Cusco. Nombre, Juan Pérez, ¿no? Cargo, alcalde del distrito, ¿sí? Del distrito de Cusco, ¿no? En este caso de la ciudad del Cusco. Luego empiezo a hacer la entrevista, ¿no? Le digo de repente, señor Juan, para usted, ¿cómo le ha afectado la pandemia en este año en su gobierno? Ya le dirá, pues, ¿no? Le dirá una respuesta bien profunda o rápida, corta. Puedes emplear preguntas cortas o largas. O de repente decir, ¿cuál es su plan de gobierno? O de acuerdo a su plan de gobierno, ¿qué porcentaje ha avanzado usted? ¿Usted considera que está haciendo una buena gestión? Entonces, hacerle las preguntas, en este caso, si estoy entrevistando a un alcalde, dirigido a lo que es su gestión. Ahora, si yo voy a entrevistar a alguien de repente por su cumpleaños, pues tendré que preguntarle, pues, ¿no? Cómo se siente, qué es lo que espera para ese evento, para ese día, qué invitados tiene. Las preguntas tienen que ir relacionadas al cargo o profesión que tiene, puede ser mixta o también de acuerdo al tema de interés que estoy buscando. Entonces, esa es una entrevista. Si yo busco entrevistas de entretenimiento, necesito saber en qué se divierte la gente y ya, bueno, yo agarro y digo, ¿qué hacen para el estrés? Entonces yo le digo a un entrevistado, pongo también el nombre, su profesión, le digo, ¿sabe qué, señor? En estos tiempos de pandemia, usted sabe que hemos estado muy estresados, yo quisiera saber en qué dedica usted su tiempo libre. Entonces ya hago la entrevista con otra dirección, ¿no? Más allá de su cargo, ¿no? Ya que nos dé recomendaciones, qué opina de los jóvenes de hoy en día, cuáles serían sus consejos. Eso es una entrevista. Si es una entrevista de trabajo, tengo que preguntarle de acuerdo al puesto de trabajo, ¿no? Entonces, una entrevista es una
conversación informativa con un personaje, es decir, con otra persona, hacer preguntas. Y siempre la entrevista debe de ir acompañada pues de la foto del personaje de quien estoy hablando. Sobre todo si yo esa entrevista la voy a publicar en un diario o en una revista. Entonces tengo que colocar la foto del entrevistado y anotar sus respuestas que él me da. Eso también tengo que escribir en ese diario, ¿ya? Ahora, en cuanto a la crítica tiene un carácter descriptivo, es decir, es el experto o el experto recomienda o rechaza un determinado producto cultural a través de una descripción o una argumentación final. Este género permite mayor libertad creativa y expresiva. En la crítica es como dices, tú das tu opinión libremente de lo que te pareció un artículo o un género. Es como que si yo te digo, a ver, quiero que me hagas una crítica, ¿no? Generalmente, por lo general, de preferencia, las críticas deben ser constructivas. Yo te digo, quiero que me hagas una crítica acerca de, a ver, acerca de la enseñanza virtual. ¿Qué opinas tú de la enseñanza virtual? Entonces tú dirás, bueno, la enseñanza virtual, en un inicio a mí me ha parecido que no estábamos preparados, que muchos alumnos no sabían utilizar las herramientas digitales. En mi opinión, yo creo que todos los colegios, institutos, universidades, antes de iniciar con la enseñanza virtual, deben de capacitar a sus alumnos en lo que son las plataformas digitales para que puedan tener un buen uso en estas, ¿no? Y no tengan deficiencias y todos estén en un mismo nivel en utilizar estas herramientas tecnológicas. Bueno, esa es tu crítica, es tu punto de vista, de preferencia siempre constructiva, ¿no? ¿Qué consejo darías acerca de esto de las enseñanzas virtuales? Como tú dices, capacitar a los alumnos en el manejo de estas plataformas y tener, como dicen, mayor participación de los alumnos en hora de clases, ¿no? Entonces es una crítica que tú haces. Y ahí tú tienes toda la libertad y creatividad para poder expresar lo que tú sientes de acuerdo a esa crítica. Pero, como les digo, las críticas deben de ser constructivas, porque si vas a escribir una crítica destructiva, más allá de dar un consejo, una idea, recordemos que esta es una crítica que la vas a poner en un diario. Si tú lo vas a poner en un diario o lo vas a publicar de repente en una red social, donde tu público objetivo, en realidad tu público es todos los lectores que van a ver esas redes sociales, lo que van a hacer es, al ver una crítica destructiva, simplemente no van a querer estudiar, no van a querer emplear las herramientas tecnológicas, etcétera. Por eso te digo, la crítica tiene que ser constructiva para que los anime y los aliente a seguir. Porque recordemos que la educación virtual no es porque se nos dio la gana de quererla hacerla virtual, sino la enseñanza virtual vino a través o a consecuencia de que se inició la pandemia. Entonces, para muchos fue difícil, pero tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. Entonces, esa es una crítica, ¿ya? Es hacer una crítica, pero como les digo, de preferencia constructiva, porque cuando se hace una crítica constructiva estás aportando algo para las demás personas, en este caso para los lectores. Si hacemos una crítica destructiva, no estamos aportando nada y nuestra idea es aportar algo. Ahora, en el artículo es un texto de análisis y o exposición a cargo de expertos o firmas de prestigio que sirven para acentuar la calidad del medio. Los artículos, más que todo, a veces se utiliza, más lo utilizan en los diarios formales. Es el análisis de todo un cargo de expertos o las empresas de prestigio. Entonces, siempre tú quieres poner un artículo sobre el presidente de la República, entonces tú haces tu artículo, ¿no? El presidente de la República ofrece tanto, está haciendo tales cosas. Ese es un artículo de acuerdo a lo que él está avanzando en su gestión. Ese es un artículo. Ahora, en cuanto a lo que es la columna, una columna de prensa es el último escalón del periodismo personal, ya que requiere una técnica adaptada de la personalidad de su creador. Estos textos en lo que es la columna aparecen
en una sección y el articulista como firma fija con cierta periodicidad. En una columna es donde tú escribes, es justo una columna de los diarios, no sé si ustedes se han fijado, hay una parte, una columna, donde ahí escriben lo que desee, en este caso, dar a conocer el creador. Hay columnistas que se dedican solamente a escribir. Puedes escribir artículos, puedes escribir, plasmar tus ideas. Entonces son textos que tú escribes y pones ahí autor, ¿no? Bueno, la persona que lo está escribiendo. Puedes hacer una apreciación crítica, puedes escribir de algo que te haya llamado la atención. Eso es la columna. La editorial, en el caso de la editorial, es un editorial periodístico, el instrumento de máxima influencia de un medio de comunicación. Ahí se expone opinión institucional con tono de autoridad, ¿ya? Como que estás dirigiendo esa audiencia. Y abordan temas más importantes sobre los que se requiere formar una opinión. Por ejemplo, tú puedes hablar en editorial acerca de los candidatos actuales, los debates que tienen, entonces tú dices, ¿no? Bueno, de repente el señor Castillo y la señora Keiko están debatiendo por qué son los candidatos que tenemos para la segunda vuelta de nuestras elecciones. Y ya tú empiezas a decir, ¿no? Estos señores tienen tales propuestas de trabajo, los peruanos están muy divididos, y empiezas a escribir todo acerca de algo que está en la realidad y donde tú tienes que dar una opinión, ¿no? Ya te genera a ti qué opiniones puedes poner acerca de estos artículos que ellos colocan, en este caso de la editorial, ¿ya? Este es el que tiene mayor influencia. En los diarios también se colocan los dibujos de humor, que a veces puedes hacer humor de política, humor de repente con un hecho que haya sucedido recientemente, y es un complemento de los textos que tienen con ciertas características como con las nubes, ¿no? Y bueno, las cartas al director, que el lector tiene la oportunidad de expresar su opinión sobre los temas de actualidad, y se trata de un termómetro de audiencias para saber cuántas personas realmente leen ese periódico o ese artículo, visitan esa página, y ahí es como crear un vínculo para participar, con este caso de las ediciones electrónicas. Más que todo esto se da en la versión electrónica, porque en la versión escrita tú escribes en el periódico no lo vas a devolver, ¿verdad? Pero sí en lo que es la parte electrónica. Entonces, ahí sí puedes dar tu punto de vista, en este caso con las cartas al director, si es que te parece que algo deberían de mejorar o dar tu opinión. Ok, jóvenes, espero que haya quedado todo claro acerca de lo que es el periodismo. En realidad es un tema muy, muy bonito y, como les comenté anteriormente, vivir una experiencia dentro de las instalaciones ¿no? de esa imprenta fue muy bonito. Y no, como les digo, el periodista no descansa, no es como decir trabaja solo sus 8 horas, porque tiene que estar al pendiente para cubrir una noticia, para editarlo. En realidad, sus horarios de trabajo son muy, muy cansados porque no tienes horario fijo. Entonces, como les digo, es así, ¿no? Como se trabaja en el periodismo. Bueno, jóvenes, cualquier duda, consulta, me avisan, me la hacen saber para poderlas absolver. Muchas gracias.